Hola y bienvenidos a esta semana 12. En esta semana vamos a trabajar un poco de cómo utilizar el JavaScript que ya aprendimos en la semana anterior para generar contenido HTML y modificarlo. Entonces, lo primero que debemos ver es cómo nosotros debemos integrar el JavaScript a nuestro código. Como ya bien se dijo antes, el CodePen no necesita el tema de integrarlo, puesto que ya tiene por dentro de sí todo el tema de la integración del JavaScript y el CSS. Pero entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Si lo vamos a hacer en un proyecto ya más nuestro. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar esta etiqueta script. Entonces, esto se puede hacer de dos maneras. Dentro de este espacio del HTML podemos escribir todo nuestro código, que no es recomendable, como ya se mencionó. También se puede hacer con el CSS, pero no es nada recomendable. Esto se puede hacer para códigos muy pequeños o que no hagan mayor cosa. Sin embargo, siempre es recomendable utilizar un archivo aparte. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente otra vez con la etiqueta script utilizamos el src, que es el source, y nos llevamos a el archivo JS. Aquí yo tengo uno creado pequeño, simplemente son dos variables, lo suma y los muestra. Entonces, utilizando la misma herramienta que ya se mostró antes con el live server, lo único que debemos hacer es darle go live, esperar unos pequeños segundos, y aquí ya tenemos nuestra página web. Entonces, si le damos inspeccionar y nos vamos a la consola, vemos que aquí ya nos devolvió el valor. Ya nuestro JavaScript está integrado. Una parte bien importante de esto es que esta etiqueta ya de script debe estar justo antes del final del body o muy cercano al final. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué necesitamos esto? Es porque si nosotros vamos a utilizar scripts, es decir, JavaScript, necesitamos que todos los elementos HTML estén generados. ¿Por qué? Como el código se ejecuta de arriba a abajo, puede pasar que si tenemos la etiqueta script por ahí, puede ser muy arriba o intermedia, nuestro código HTML no esté terminado de generar y pueda llevarnos a causar errores. Es decir, ¿cómo errores? Que haya elementos que en nuestro script necesitemos, es decir, que los podamos utilizar y que no estén generados todavía, lo que nos va a llevar a un error o que simplemente no se ejecute ninguna acción porque no existe el elemento. Ahora bien, si ponemos script al final, aseguramos de que todo el código HTML ya esté generado y nosotros podamos hacer las interacciones tranquilamente. Bien, ahora sí, volvamos al CodePen. Por aquí tenemos pues el mismo sitio web de la semana pasada. No tiene mayores cambios, ¿cierto? Lo único que hice fue poner estos dos pequeños botones, ahora los veremos. Bueno, entonces vamos a empezar viendo a seleccionar los elementos desde JavaScript. Asimismo, como podíamos hacer con CSS, nosotros desde JavaScript podemos seleccionar elementos de HTML. ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues realmente para lo que nosotros queramos. Si le queremos cambiar el texto, que si le queremos cambiar el estilo, más adelante veremos cómo se hace. De momento lo único que vamos a hacer es solamente cambiar unos pequeños estilos. Entonces, por aquí tenemos el primero. Tenemos la primera modificación, que es esta. Entonces, cogemos en una variable lo que vendría a ser un elemento de lista. Entonces, vamos a utilizar el document.querySelector, ¿sí? Que básicamente es una función que nos va a ayudar a seleccionar el primer elemento, ojo, bien importante eso, el primer elemento que exista en todo el código HTML con este selector. Aquí podríamos poner, por ejemplo, clases, podríamos poner, por ejemplo, etiquetas HTML, entre otras. Yo escogí ponerle un LI, que es de esta etiqueta de acá. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces,
como ya lo tenemos por aquí como list item, lo único que tenemos que hacer es utilizar otras funciones, propiedades, para nosotros cambiarle diferentes cosas. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es modificar el background color del elemento que seleccioné. Ya tenemos por aquí seleccionado el elemento de lista LI y lo que quiero hacer es utilizar esta propiedad style con el background color a amarillo. Lo guardamos y lo vemos antes de, recargamos la página y aquí ya vemos el cambio. Tenemos este elemento de lista inicio, es el primero, miren que los otros no están modificados, que va a tener el background amarillo. Muy bien. Entonces, esto se utiliza para un elemento único, pero no es el único que podemos utilizar. Si venimos por aquí, podemos ver este de acá. Seleccionamos, utilizando otra propiedad que se llama el getElementById, bastante explicatoria por sí misma, que simplemente lo que hace es coger un elemento por su ID. Entonces, IDs son los que definimos, pues ya lo hemos visto en los HTMLs. Por aquí tenemos un ID de título 1. Listo. Entonces, por aquí utilizamos esta propiedad de document.getElementById y ponemos dentro del query o dentro de los paréntesis lo que queremos llamar. En este caso es el ID título 1. Entonces ya lo guardamos dentro de esta variable título. ¿Y qué queremos hacerle a ese título? Entonces, a ese título queremos ponerle dentro del HTML, es decir, el HTML interno, que diga: muy buenas a todos, mi nombre es Camilo. Entonces vamos a hacer eso mismo. Guardamos, lo vemos antes del cambio y lo cambiamos. Entonces ahora ya no dice mi página web, sino que dice: muy buenas a todos, mi nombre es Camilo. Bueno. Ahora, a nosotros nos va a servir solo escoger un elemento único. No solamente necesitamos eso. Entonces, nosotros a veces vamos a necesitar escoger muchos elementos. Vamos a necesitar escoger muchos elementos. En ese caso vamos a utilizar el query selector, pero ahora al final le vamos a poner all. Es decir, que queremos que escoja todos los elementos de ese tipo de query. Esto nos puede servir para nosotros cambiar dentro de nuestra página drásticamente. Si lo necesitamos, puede ser muchos elementos. Entonces vamos a guardar en una variable todas las listas. En efecto, vamos a coger como query, vamos a utilizar LI, es decir, vamos a coger todos los elementos LI que haya en nuestro HTML. Bueno, entonces lo primero que quiero que veamos es qué muestra cuando yo guardo en una variable todos los elementos. Listo. Y entonces, para que veamos un pequeño cambio luego, es que a todas esas listas, es decir, va a coger a todas las listas y voy a utilizar esta pequeña expresión que es for each, es decir, para cada. Y por cada elemento, vamos a llamar a cada elemento de la lista, de todas las listas, lo vamos a llamar elemento. Y vamos a utilizar esta pequeña expresión nueva que es una arrow function o función flecha. Básicamente nos va a denotar que todo lo que sigue es una función que se va a ejecutar dentro de este método for each. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es que a cada elemento de la lista vamos a cambiarle su color de fondo. Es decir, vamos a coger cada elemento, vamos a utilizar la función for each y esos elementos uno por uno van a ir cambiando. Entonces, tenemos por aquí element.style, background color y green, ¿cierto? Entonces, por cada elemento, es decir, cada elemento de esta lista se va a cambiar a un background color de green. Vamos a guardarlo y por aquí vemos un poquito cómo se ve antes. Lo iniciamos de nuevo y ya vemos que todos esos elementos terminan teniendo un fondo verde. Ahora, si nos venimos a la consola, yo le dije al código que me mostrara todas las listas, es decir, que me mostrara qué pasaba cuando yo guardaba en el query selector all todas las listas. Entonces, él lo que hace es guardarnos una listica, un node list,
con todos esos elementos. Es decir, mire que si yo pongo mi cursor sobre cada elemento, me va a mostrar qué elemento es. Entonces, acá, ¿cierto? Cada uno de esos elementos es respectivo de la lista. ¿Eso que nos puede llevar a que nosotros podemos modificar de una lista un elemento que nosotros deseemos mediante el uso de la lógica de JavaScript? Muy bien. Bueno, ahora, otra manera o otra cosa que yo puedo hacer es cambiar el contenido interno de cada elemento de esos, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos ver dentro de cada uno de estos elementos es que van a contener un texto interno, ¿cierto? Aquí hice un pequeño cambio y lo único que hace es que cada elemento del HTML interno se le cambia a hola, soy un elemento de lista. Aquí lo podemos ver, hola, soy un elemento de lista, hola, soy un elemento de lista. Si nosotros inspeccionamos esos elementos de lista, podemos ver que nos muestra pues que tiene unos estilos especiales entre sí. Es decir, nosotros podemos ver que cada elemento por sí mismo tiene sus estilos únicos. Nosotros podemos modificar esos elementos de manera que nosotros queramos. Entonces, otra cosa importante es que como la propiedad se llama inner HTML, lo que nosotros podemos poner no solamente va a ser texto, sino que también podemos poner HTML por su propia cuenta. Si nosotros notamos, estos elementos de aquí, por ejemplo, de abajo, dejaron de ser un link. Es decir, ya no nos lleva a ningún lado. ¿Qué pasó? Que nosotros al cambiar el elemento interno de HTML de cada elemento, lo que hicimos fue borrar estas A, que vienen a ser los anchor, o sea, nuestros links. Y lo único que hicimos fue poner aquí, borrar todo eso y poner hola, soy un elemento de lista. Para corregir eso, si lo deseamos, es en vez de que el inner HTML sea solo texto, podemos ponerle que sea una A, ¿cierto? Entonces la A con href, hola, ahora soy un link, ¿sí? Y bastante importante esto que vemos aquí. Este href, si lo vemos aquí, va entre comillas, pero nosotros no podemos poner comillas dentro de lo que no queremos. Es decir, yo aquí ya empecé con unas comillas, pero yo no quiero que el texto o el inner HTML vaya hasta aquí, ¿cierto? Sino que quiero que vaya hasta el final. Entonces para eso utilizamos estas pequeñas comillas simples que las entiende como algo exactamente igual, como un carácter. Bueno, entonces lo que va a pasar es que ahora, si yo vuelvo y cargo esta página, bueno, guardo aquí y vuelvo y cargo aquí. Si vuelvo y cargo esta página, ahora sí son un link. Hola, soy un link, tal. No van a hacer nada, pero ahora todos son elementos. Podemos ver el cambio en el cursor inclusive. Bien, entonces ya terminamos esa parte por ahí como de la selección de elementos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Agregar elementos al HTML. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que podemos llegar a hacer es digamos, lo que necesitamos hacer primero es coger un elemento padre, es decir, el que nos va a contener nuestros elementos nuevos. En este caso voy a coger un elemento de otra lista, ¿cierto? En este caso voy a coger el UL, es decir, esto de aquí, que va a contener la lista. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a crear un ítem nuevo con este create element. Va a estar vacío totalmente y simplemente va a ser un LI. Ya lo tenemos creado, pero no está mostrado en ningún lado. Vamos a crear dos, un LI y un A. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo elemento de esta lista de acá de inicio acerca de, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que este elemento nuevo, o sea, lo que está dentro de la lista, o sea, este pedacito de acá, va a tener algo que se llama elemento nuevo de la lista. Es decir, lo que tiene dentro se llama elemento nuevo de la lista. ¿Y qué vamos a hacer?
A este LI que creamos por aquí que está vacío, que no está puesto en ningún lado, le vamos a poner de hijo este elemento nuevo. Es decir, este es el ítem nuevo de la lista y este va a ser el elemento nuevo de la lista. Es decir, el ítem nos va a contener el elemento. Y eso es lo que hicimos. Al ítem nuevo le ponemos de hijo el elemento. Es decir, ya tenemos un LI con un anchor adentro. Sin embargo, ese LI, como no se está mostrando en ningún lado, no tenemos cómo no está en nuestra página. Pero si nosotros hacemos aquí, si cogemos nuestro UL, como ya lo dije, como padre, y volvemos a utilizar este método appendChild, lo único que hacemos es que a esa lista le vamos a agregar de último, porque le estamos agregando un hijo, un ítem nuevo, es decir, todo esto que ya creamos. Entonces, el ítem nuevo, que es un LI que contiene dentro un A, vamos a meterlo en el UL, que ya tenía varios elementos. Es decir, vamos a crear un elemento nuevo. Entonces, guardo el código, así se ve antes y así se ve después, con este elemento nuevo de la lista. Ahora es parte de esa lista y es un LI, un elemento de lista, con un anchor adentro. Bueno. Ahora, si yo quiero eliminar elementos, ya sabemos ponerlos, pero ¿qué pasa si yo los quiero eliminar? Pues es muy fácil. Simplemente utilizamos este evento remove o podemos utilizar el remove child. Entonces, si a este elemento lista, es decir, a este UL, queremos eliminarle cosas, vamos a utilizar este remove child y le vamos a dar el nombre del hijo que queremos eliminar. Entonces, si yo le doy a lista.removeChild ítem nuevo, básicamente va a quitar el último ítem que le pusimos. Sin embargo, la otra forma es con el .remove. Lo que va a hacer es que ese título, que ya lo tenemos seleccionado por aquí arriba, desde arriba, lo va a remover y ya está. Entonces, guardamos. Así se ve antes del cambio. Y así se ve después. Quitamos el elemento y quitamos el elemento del final de la lista. Quitamos el título y el elemento final de la lista. Así se puede ver. Bueno, lo último que hay para ver por aquí es los eventos. Entonces lo primero es los botones. Entonces yo a estos botones los puedo utilizar de cierta manera. De momento, antes de yo hacer el evento no tenían ninguna funcionalidad. Sin embargo, vamos a utilizar la propiedad addEventListener para darle más funcionalidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple. Entonces, nosotros necesitamos primero localizar el botón al que le queremos poner el evento, ya sabemos cómo. Y vamos a utilizar esta propiedad addEventListener que va a recibir primero un string que va a ser un tipo de evento, en este caso el evento click. Sin embargo, no es el único, hay muchos más. Y va a empezar con una función. Esa función va a hacer esto. Entonces nos va a hacer alert hiciste click. Entonces esto está comentado, enseguida vemos para qué sirve. Y va a terminar la función. Bueno. Entonces guardamos ese pen, lo volvemos a empezar. Y si yo hago clic aquí, ya me muestra, hiciste clic. Otra vez lo podemos hacer cada vez que queramos, cada vez que hagamos clic. Bien, ahora, otras funcionalidades que les podemos poner. Imagínense que queremos poner más elementos. Entonces, utilizando lo que ya hemos visto de seleccionar y crear elementos, podemos ponerle a ese botón de que cada vez que yo lo presione me salga un nuevo elemento. Entonces, hasta aquí. Cada vez que yo presione ese botón, me va a generar un nuevo elemento de esa lista. Me va a hacer, hiciste clic, pero me genera un elemento nuevo de la lista. Hiciste clic, elemento nuevo de la lista. Bueno, esa es como una de las funcionalidades. No es la única manera de ponerle funcionalidad a un botón. Si queremos que nuestra funcionalidad sea muy sencilla, es decir, por ejemplo, los alerts, lo podemos hacer desde el mismo HTML con esta propiedad onClick, por ejemplo. Aunque no es la única, es la que vamos a utilizar.
Entonces, para eso está este segundo botón, el o haz clic aquí. ¿Sí? Entonces, este botón ya tiene un on click, es decir, que cada vez que yo le hago clic va a pasar esto de aquí. Aquí vamos a escribir ese código que queremos que pase. Entonces yo digo que alert, hiciste clic en el otro botón. Entonces, en efecto, si yo cliqueo aquí, hiciste clic en el otro botón. Esa es la otra forma de ponerle funcionalidad a los botones. Finalmente, pues quería mostrar realmente un poco de otras funcionalidades, como puede ser la mouse over. Si yo quiero, por ejemplo, ponerle otro tipo de funcionalidades, como puede ser mouse over, simplemente debo aprender un poco de los eventos que están disponibles para JavaScript. Y pues simplemente lo que quiero que haga mi botón al que yo le pase por encima es que cambie el color a azul. Así como que me alerte de, ve, pasaste por encima. Entonces vamos a ver si eso se cumple. Va a pasar algo muy gracioso y es que el botón va a hacer este evento. El botón va a hacer este evento. Sin embargo, como le pusimos un evento alerta, no nos va a dejar hacer absolutamente nada más. Entonces, recargamos la página y por aquí ya pasaste por encima. Y ya no le puedo cliquear y ya se cambia azul, pero ya no le puedo cliquear porque como le puse que cada vez que pasara por encima sacara una alerta, me tengo que ir del botón para poder quitar la alerta. Muy bien. Entonces eso sería como todo por la semana 12. Muchísimas gracias pues por haber estado en el curso y les deseamos una feliz completación del mismo.